En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio de Santiago. Hoy vamos a abordar la porción de las Escrituras que habla sobre la tentación. Santiago, al iniciar su epístola, aborda el tema del sufrimiento en medio de las tribulaciones y del dolor que hay en este mundo. No debemos nosotros olvidar que el Evangelio surge dentro del contexto de una gran persecución. En aquel entonces, los primeros cristianos fueron perseguidos, algunos capturados, otros fueron torturados hasta la muerte y otros fueron perseguidos de ciudad en ciudad. El Señor ya les había advertido a sus discípulos que por causa de su nombre y por el odio de Satanás en contra de los hijos de Dios, ellos iban a ser perseguidos. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Así que se nos exhorta a nosotros en las epístolas del Nuevo Testamento que no nos extrañemos cuando la gente nos odie o la gente se invente mentiras denigrantes en contra de nosotros, que esto es a causa de nuestra fidelidad al Señor y porque estamos en un mundo bajo la potestad de Satanás y bajo un mundo que deliberadamente ha rechazado a Dios. Un mundo que no quiere de ninguna manera someterse a la autoridad de Dios. Cada quien quiere vivir como le da la gana. Y una de las maneras en que los hombres abordan su propia rebeldía e incredulidad es negando al Señor. Piensan erróneamente que negando a Dios pueden eludir el día en que van a comparecer delante del Creador para ser juzgados. Entonces Santiago aborda el tema del sufrimiento. En realidad, todos los escritores del Nuevo Testamento abordaron el tema de las pruebas, de los sufrimientos, de las persecuciones. Y todos ellos dicen que estas pruebas y persecuciones Dios no las va a quitar, sino que Dios nos va a dar gracia, o sea, fortaleza, y nos va a dar capacidad de comprender y de entender el porqué de estos sufrimientos. Nosotros en realidad hemos entrado al reino de Dios, que es un reino de justicia, y predicamos la justicia de Dios. Anunciamos a los seres humanos que deben de arrepentirse de sus pecados y cambiar de actitud, volverse a Dios, darle la espalda al mundo e ir en pos del Señor. Porque el Señor llamó desde el principio a sus discípulos y a toda persona, diciéndoles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado del Señor a todo ser humano. Todos debemos de reconocer que hemos pecado, todos debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y todos tenemos que cambiar de actitud. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Ahora somos discípulos de Cristo y ahora vamos en pos de Él. Y a causa de que somos fieles al Señor y que seguimos al Señor, entonces tenemos que pagar un precio porque estamos también en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de injusticia, de odio,
en un mundo donde los hombres buscan su propio bien porque se han vuelto sumamente egoístas. Entonces el Señor había advertido a sus discípulos antes de morir y resucitar, les dijo que en el mundo iban a tener aflicciones y muchas tristezas y tribulaciones. El apóstol Pablo también, cuando escribió, dijo que por muchas tribulaciones tendríamos que entrar en el reino de los cielos. Y el apóstol Pedro dice, cuando ustedes se hallen en pruebas, en persecuciones y sean sometidos a toda clase de vejámenes y pruebas e injusticias, no se asombren ni se sorprendan del fuego de prueba que les ha acontecido, porque esto es necesario, porque en el mundo está la iglesia, estamos los hijos de Dios, que representamos la justicia divina, que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, que esa palabra fue ya deliberadamente rechazada por un mundo lleno de maldad que no quiere dar cuenta ni razón de sí delante de nadie, y por eso niegan al Señor. Por eso dicen que Dios no existe. Ellos cierran los ojos a la evidencia de que un día van a tener que comparecer en un trono donde los seres humanos tienen que dar cuenta de todas sus acciones, sean buenas o sean malas. Las Escrituras hablan de un juicio que vendrá sobre toda la humanidad y que la justicia tiene que ser vindicada. Cuando uno observa toda clase de maldad e injusticia que los seres humanos practican en este mundo, eso hace evidente y necesario que ciertamente la justicia sea vindicada. Sabemos nosotros que el hombre se ha corrompido de tal manera que ya no se practica ninguna clase de justicia. Aún los tribunales humanos, donde hay magistrados, donde hay jueces, ellos mismos se vuelven prevaricadores de las leyes que ellos mismos están administrando. Y cuando nuestros ojos recorren el mundo entero y observan toda clase de maldad, de violencia, de injusticia, de avaricia, cuando uno observa las acciones de los hombres manchadas por el egoísmo y el pecado, esta evidencia nos dice a nosotros que es necesario que la justicia sea vindicada. Pero la justicia será vindicada en la venida del Señor. Él es el juez de toda la tierra. Dios le asignó esa capacidad a Él de juzgar a los seres humanos, porque también Él vino a la tierra para salvarnos de esa vida de injusticia, para transformar y cambiar nuestras vidas. Por eso Santiago comienza su epístola diciéndonos que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque las pruebas son permitidas de parte del Señor. Dios no protege ni libra a su pueblo de las injusticias, del sufrimiento, del dolor, no, sino que somos salvos a través del dolor, a través del sufrimiento y de las pruebas. Dios es tan poderoso y sabio que nos guarda y nos da sabiduría y nos da fortaleza para que nosotros en medio del sufrimiento, de la persecución, podamos soportar. Y es más, los sufrimientos a los cuales somos sometidos a causa de que vivimos en un mundo lleno de maldad y controlado por el diablo, estos sufrimientos Dios los redunda para bien. Es tan grande su sabiduría y su grandioso poder que aún aquello que nosotros calificamos como malo, doloroso,
aquello que creemos que es para nuestro daño o nuestro mal, Dios lo redunda para bien. Es tal su omnipotencia, su sabiduría, que Dios puede hacer que las cosas que nosotros pensamos que son malas puedan ser redundadas para bien del creyente. Así dice la Escritura en varias partes. También Pablo en el libro de Romanos dice de que nosotros estamos a través del sufrimiento siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Santiago dice que tengamos gozo, sumo gozo, máximo gozo, cuando nos hallemos en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o carácter aprobado o fortaleza interna, capacidad para sufrir los sufrimientos, para sufrir y capacidad para soportar los sufrimientos, hasta que vayamos alcanzando poco a poco madurez, sabiduría, crecimiento en la fe, y nosotros vayamos manifestando en nuestra propia vida la virtud de Cristo, que la Biblia le llama la imagen de Cristo en nosotros. Porque la imagen de Cristo en nosotros no es otra cosa sino manifestar las virtudes que vamos adquiriendo poco a poco a través del sufrimiento y de las pruebas, y que el Espíritu Santo va formando en nosotros. Por eso se llaman estas virtudes fruto del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos. Y en medio de las pruebas que estamos pasando, bajo presión, podemos ofuscarnos. Y en nuestra ofuscación podemos cometer una enorme cantidad de errores. Por eso Santiago dice que juntamente con las pruebas debemos de pedirle al Señor sabiduría, mucha sabiduría, para saber cómo actuar en medio de la presión. Porque es en medio de la presión o en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, de la angustia, es cuando se revela lo bueno que hay en nosotros, pero también lo malo. Todo aflora, todo sale a luz, todo sale a la superficie, sea lo bueno o lo malo de nosotros, cuando nos hallamos pasando el fuego de la prueba bajo presión. Es allí, amados hermanos, en medio de las pruebas que usted está pasando, que usted debe de ponerse de rodillas. Usted y yo debemos de ponernos de rodillas y decirle al Señor que nos dé la gracia, la fortaleza y también la sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra actitud que debemos de asumir frente a la prueba que usted está pasando y a las pruebas que yo estoy pasando. Porque todos somos probados, todos en este mundo estamos bajo presión, todos en este mundo vamos a sufrir, cual más, cual menos, según la capacidad de nosotros para soportar las pruebas que nos sobrevengan. Así que bajo presión nosotros tenemos que clamar a Dios sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para saber por qué es que estoy pasando esto. A veces no es tan necesario que sepamos la razón por la cual ha venido sobre nosotros la prueba y el sufrimiento. Lo que sí debemos de estar seguros es que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, y que todo lo que sucede en la vida y en la experiencia del cristiano redunda para bien, para mejorarnos, para que la imagen de Cristo sea cada día más y más evidente en nosotros, para que vayamos adquiriendo las virtudes de Cristo que se describen en el libro de Gálatas
que dice que es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Entonces todas esas virtudes el Señor las va poniendo en nosotros, y el Señor hace que todas estas pruebas y sufrimientos redunden para nuestro bien, y que se requiere de mucha sabiduría en medio de la presión para que sepamos cómo debemos de actuar. Por eso las pruebas son buenas, porque nos inducen a buscar a Dios. Nos llevan a ponernos de rodillas en la presencia del Señor y decirle: no puedo yo con mi propia fuerza, Señor. Ayúdame, dame tu fuerza, dame tu gracia. No sé qué hacer en medio de esta angustia y esta prueba. Dame entonces, Señor, sabiduría. Espíritu Santo, guíame, muéstrame qué es lo que tengo que hacer en medio de esta situación tan angustiante, tan dolorosa. Es así como el Señor nos va formando y vamos adquiriendo madurez, sabiduría, crecimiento en la fe, de tal forma que llega un momento en que las gentes ven a Cristo en nosotros, no físicamente, sino que ven las virtudes de Cristo manifestadas en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir. Entonces Santiago aborda este tema, habla de la prueba y habla de la sabiduría. Ahora más adelante Santiago en el versículo 12 aborda también el asunto de la tentación, pero de la tentación desde la perspectiva de ser inducido por algo o por alguien a hacer lo malo. Eso lo vamos a abordar mañana. Mañana, el verso 12 del capítulo 1 de Santiago, donde se dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí también Santiago aborda la tentación, pero la tentación desde otra perspectiva. Lo que acabo de hablar es soportar las pruebas, una especie de tentación, no que forzosamente esa tentación nos induce a hacer lo malo, sino simplemente que la gente no nos entiende, no nos comprende y está contra nosotros, porque nosotros pretendemos, y no solo pretendemos, sino que vivimos de acuerdo a las normas ética, moral y mandamientos establecidos por Dios, y esto choca con los antivalores que el mundo vive y que el mundo practica. Así que en el verso 12 en adelante, amados hermanos y hermanas, vamos a estudiar sobre la tentación, que es esa fuerza que nos impulsa a hacer lo malo. Mientras tanto, usted tome su Biblia, estudie el libro de Santiago. El libro de Santiago no es nada difícil de entender, porque es un libro eminentemente práctico. Aquí no se abordan los temas tan profundos que abordó el apóstol Pablo cuando escribió el libro de Romanos o cuando escribió el libro a los Efesios. No, Santiago es mucho más directo y práctico. Su interés al escribirnos esta epístola es que podamos poner en práctica los principios sencillos de vida, de convivencia humana establecidas en las Escrituras. Todo basado en el amor, ¿verdad? Porque cualquier otro mandamiento, dice el apóstol Pablo: no matarás,
no levantarás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo los espero el día de mañana y vamos a estudiar el capítulo 1 de Santiago, del verso 12 en adelante. Lo espero a usted el día de mañana, amado hermano, y que mientras tanto pues vivamos con cuidado, amemos a Dios y seámosle fiel a Él, y amémonos los unos a los otros de la misma manera como el Señor nos ha amado a nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le proteja. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.